Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, venció el plazo que establecía los vencimientos para pagarle a los bonistas que sí entraron al canje. El gobierno argentino decidió no acatar la orden del juez Griesa, no pagar en los términos que Griesa pedía que se pagara. ¿Y cuál es la situación ahora? Bueno, ha dicho el ministro de Economía que no se puede llamar a esto default, sino que es una situación provocada por el juez Griesa que nos ha dejado en un limbo. Y la estrategia del gobierno tuvo que ver hace un ratito nada más, la presidenta de la Nación en cadena nacional dijo la vida sigue. Hizo el anuncio para los jubilados en septiembre con la ley de movilidad, la fórmula arrojó un 17,2%. Sumado al incremento de marzo da apenas por arriba del 30%. Está claro que esta vez, después de varios años en que la fórmula le venía ganando la inflación, los jubilados han perdido contra la inflación. La mínima va a quedar en 3.231 pesos. Esto fue el anuncio de hoy de la presidenta que sobre el final de su extenso discurso terminó haciendo una gran defensa de la decisión del gobierno de no cumplir con el fallo de Griesa y se abren grandes interrogantes alrededor de qué es lo que sigue de aquí en más. De eso se trata un poco también nuestro programa de esta noche. Vamos a charlar con dos economistas que ya están en la mesa, Lucas Liach, de la Universidad de Itela, Agustín Datelis, de la Gran Macro. Y la pregunta es si esto terminó acá o hay todavía en marcha una gestión de privados para hacer un acuerdo entre partes con los buitres y salir de este callejón sin salida a través de los privados. El vicepresidente del Banco Ciudad, Curuchet, estuvo involucrado en estas gestiones. Vamos a preguntarle si eso puede seguir o no. Tenemos bonistas que están adentro del canje, bonistas que están afuera del canje, hold-ins, hold-outs y la visión de la izquierda argentina de la mano de Altamira. Presentamos el programa y ya nos sentamos a charlar con ellos. Bueno, Lucas, Liach, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, María? Bien. ¿Y Agustín Datelis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los invito a escuchar un tape muy cortito del ministro de Economía, Axel Kicillof, ayer, cuando anunciaba que habíamos entrado en esta situación que él no llama default. A ver. He escuchado por ahí que se habla de engendros. Default técnico, default selectivo. Algunos lo han llamado default Griesa. Default, no lo sé. Esto anda circulando, porque nadie sabe caracterizarlo. ¿Y por qué nadie sabe caracterizarlo? Porque es nuevo, porque no existe, porque a nadie se le ocurrió en el prospecto que podía venir un juez y decir, después de que se pagó, voy a ordenar a los bancos que no puedan cumplir sus contratos, que era seguir y permitir cobrar a los bonistas. Yo quiero decir que primero no me extraña que pueda ocurrir una solución entre privados, no me extraña que pueda ocurrir. ¿Por qué no me extraña? Porque evidentemente, como la plata que pagó la Argentina cumpliendo su obligación tenía que llegar a los bonistas del canje y Griesa lo ha impedido y aparentemente, según algunos, podría dársela a los bonistas que son los fondos buitres, se ha generado un problema entre privados, no con la República Argentina. Bueno, Griesa dice que estamos en default. De hecho, convocó mañana una audiencia, asunto a tratar. En 2 líneas dijo el default en el que cayó la Argentina, ¿no? Sí, a mí tomando esto y un poco la introducción que vos hacías, me surge una imagen que es interesante. Mira, la delegación argentina volvió. Y mientras afuera se quedaron picoteando carroña entre JP Morgan, los fondos buitre y jugando a ver quién saca la tajada más grande, la delegación argentina volvió y empezó inmediatamente a tomar medidas de política económica. Por ejemplo, el aumento de jubilaciones que acabas de comentar. Bueno, eso es ley de movilidad, eso es obligatorio, es una ley que se pero son dispara medidas de sola. política económica que demuestran que la actividad, algo que venimos diciendo hace unos días, la actividad, el empleo, las variables ¿Vos medís reales, los salarios en términos de pesos o de poder de compra? Reales. Ah, porque si bajaron tomás, las jubilaciones, ¿o no? No. Hoy en términos nominales subieron. Si no, lo pero considerás en este año términos, bajaron o no. Disculpa, si lo tomás en términos reales, y vos hablabas de un 30, pero si lo tomás punta a punta, septiembre contra septiembre, estás en un 37 y algo. Sí.
¿Cuánto te va a dar la inflación en septiembre cuando Pero pará, faltan 6 meses, más, no esto sé, dura 6 meses. Claro, van a cobrar lo mismo no hay- por 6 no hay meses. aumento hasta marzo Es una del año baja que real viene. de las jubilaciones. No está mal, pero es eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la inflación Si acumulada? usemos los Vamos, nombres buenos para las cosas. Sí. Bajamos Dale, igual, en bajamos términos el reales. valor Nos metemos en la real. discusión de la inflación, no tiene Por eso sentido, no, está bien, bajamos pero- las jubilaciones reales e hicimos default. No. Después podemos discutir si está bien o mal, ¿eh? No. Pero hicimos esas dos cosas. Dos cosas. Vamos a corrernos la jubilación. No hicimos default. Está bien. El juez, con esta situación inédita que ha creado, nos empujó a una situación de Default. no sé, default técnico, llamémosle. Bueno, no, vos sabés que acepto. default, mirá, vamos a tomar algo. Vos sabés que default es cuando alguien, un emisor, no paga, no hace frente a sus cumplimientos por un problema de solvencia, liquidez, lo que sea. En este caso, Argentina pagó. Una muestra es la siguiente. El instituto el ISDA, por sus siglas en inglés, que es el que determina cuál es el gatillo de los seguros contra default, no sabe qué hacer con el caso argentino. En sus categorías, que son 5, el caso argentino no tipifica ninguna. No saben si se dispara o no se Coincido dispara. con Agustín y con Axel Kicillof que es un default raro, digamos, ¿no? Porque es verdad que hay una voluntad de pagar del gobierno argentino. Ahora, lo más relevante es que alguien que le preste a Argentina hoy no sabe si cobra. O sea, eso es lo más relevante para los mercados financieros. También hay una cuestión legal que es importante si es tipificado o no como default para temas como si los otros bonistas te pueden exigir todo el capital. Claro, que ese es el riesgo, ¿no? Que se habla, para los que no somos economistas ni conocemos, de la aceleración. Ahora, los que están cobrando o los que venían cobrando podrían eventualmente decirle, bueno, como hay un incumplimiento, acelero, me tenés que pagar todo lo que resta, todo junto, ¿no? Ese es el riesgo. Ese es, digamos, en realidad como Argentina ya incumplió, Pero no está claro. bueno, pero Que puedan pedir. pongámoslo así, para no pelearnos por nombres, ¿no? No. Como los tenedores de bonos no cobraron lo que pensaban Sí. que iban a cobrar, ya hay una parte incumplida, entonces la Argentina es un lugar muy riesgoso para prestarle plata. Entonces lo que creo que el gobierno tiene que hacer, que yo creo que entre la espada y la pared es discutible la decisión del gobierno, no está tan claro que haya sido una mala decisión. Creo que fue malo todo lo que hicieron fue una buena antes, como por ejemplo defoltear los bonos que estaban indexados al índice de precios y como mintieron la inflación durante varios años, le pagaron menos. Eso hizo que el riesgo argentino fuera altísimo, eso hizo que el precio de los bonos argentinos fuera bajo y que mucha gente no entrara en los canjes, porque le estabas pagando menos de lo que habías prometido. Pero volviendo al otro... Estos eran bonos en dólares. Pero sí, está bien, pero en general el riesgo argentino era mayor y por lo tanto el precio de los bonos más bajo, de cualquier bono. Vos lo sabés bien, Agustín. pero no tiene que ver creo con que eso. lo importante ahora para la Argentina es mandar un mensaje muy claro a los bonistas canjeados, ¿sí? De que Argentina va a hacer todo lo posible para cumplir en la forma de pago, en la moneda de pago, no necesariamente en la jurisdicción en la que Claro, como tiene no se que le puede pagar. pagar en Estados Unidos porque ahí la plata la tiene paralizada Griesa, buscarle... De todas formas, esta situación de plata paralizada por Griesa puede ser perfectamente, y creo que va a ser así, transitoria. Y Argentina, una vez que venza la cláusula Rufo, que es lo que hoy impide que Argentina pueda negociar por estos riesgos de futuros Claro, a ver, juicios, los dos riesgos, lo que se habla, uno era el que se evitó antes, que era si yo le daba una mejor condición a los buitres, esta cláusula que vence en diciembre me obligaba a extenderla en 93%. Y el costo de eso es no puedo altísimo. pagar. Pero ahora pretenden- dicen... la idea del gobierno es pagarle, después de diciembre, pagarle a los bonistas holdouts más que a los canjeados. bueno, ahí se abre una negociación, hay un fallo Pero firme. existe esa posibilidad, Argentina- digo, existe esa posibilidad. de pagarle más que a los canjeados. Ah. Sí, ¿por qué no va a existir? No, pensé porque escuché mucho a la presidenta y al ministro Pero por una decir, cuestión legal- Solo nunca le pagaremos vamos a dar más. lo Por una mismo. cuestión legal, Ok, vos hoy ok. no podés decir otra cosa. Yo Ok. sí porque no soy Estado Nacional, pero Ok. si no, no podés decir otra cosa por una cuestión legal. Ahora, que a partir del 31 de julio Sí. la cláusula Rufo no existe más y vos estás en condiciones de negociar, es así. A ver, el camino Ahora, que viene la- transitando sí. Argentina, discúlpame, de arreglo con el CIAD y de arreglo con el Club de París, indica que hay una intención, el último tiempo aumentada, de ir hacia ese camino, entendiendo que el proceso de desarrollo ahora necesita de Claro, pero este es el punto ciertos importante dólares para lo hacer siguiente. inversiones. Exacto, digo, ¿cuál es la dificultad que esto plantea? El gobierno venía cerrando todos los frentes externos, este no lo está pudiendo resolver. Te dilata 4 meses. Pero Eso en sí. la economía real, digamos, ahora ya, digo, no sé... Recesión se llama. O sea, se llama el impacto para te- la economía local. Claro, nosotros Meses. nos vamos acostumbrando a las cosas y nos acostumbramos a que una economía que está en recesión o estancada hace más o menos 4 años y con una inflación de 30 y pico, en recesión o estancada, crece al 2, al 0, al menos 1, una economía que anda muy mal, bueno, es la normalidad. La verdad que había una posibilidad de pasar de esa normalidad mala de la segunda presidencia de Cristina a algo un poquito mejor, que era consiguiendo unos dólares, esos dólares te permiten no tener que pagar la deuda con reservas del Banco Central, sino con financiamiento y por lo tanto poder usar algunos dólares para importar más y eso te permite que el nivel de actividad económica no se caiga. Entonces, el gran problema, por eso para mí no es tanto que se agrava mucho una situación de recesión, sino que esa posibilidad de despertar un poco esta economía que anda tan mal
con dólares nuevos y por lo menos está dormida por un tiempo, No, con se graves dilata- consecuencias políticas. No, se dilata unos meses. Ahora, en el corto plazo, ¿cuál es el impacto negativo que tiene esta situación sobre la actividad, sobre el Sí. empleo? En el corto plazo, ninguno. Lo que dice Lucas es en adelante, si uno piensa en largo plazo, y por eso explicaba Largos esto. son algunos meses. Sí, más adelante, el año que viene No o le el queda otro. tanto al mandato. No, pero pensemos en la economía, no nos bueno, reduzcamos a pero los eso, tiempos. 18 meses, vamos a digo, pensar bueno, en la economía. Está bien, y pero el ¿estamos en proceso. recesión ahora? Ahora sí, tenemos Bueno, por técnicamente eso. 2 trimestres consecutivos de Por recesión. eso digo. Lo que yo digo es que para la segunda mitad del año hay posibilidad de hacer política económica doméstica, ¿sí? Que tiene que ver con financiarse con fuentes internas. Quizá Lucas no le termina de convencer porque cree que la emisión monetaria va a generar un proceso Yo no inflacionario. creo eso lo cree Bueno, la no sé, naturaleza. dije Eso quizá. lo cree la naturaleza. Ah, bueno, entonces crees. Pero eso. no hay inflación. Porque ¿No la naturaleza estamos no en- cree eso. ¿No estamos en un proceso inflacionario? Sí, que se viene desacelerando en los últimos meses. Tenemos una inflación alta y que se viene desacelerando. El riesgo que corremos con esto, y eso sí es un riesgo que existe, es que esto de los movimientos en algunas variables financieras, como por ejemplo el dólar blue ilegal, que seguramente aprovechando toda esta situación se va a disparar, genere vía expectativas algún aumento de precios y frene este proceso de desaceleración de la inflación. Por eso hay que trabajar fuerte sobre el mercado cambiario y evitar que estas disparadas ocurran, hay que trabajar sobre el traslado a precios, pero hay herramientas para hacerlo. Y con política económica interna de estímulo de la demanda expansiva, se va a lograr sostener y recuperar la economía levemente en lo que queda de este año. Después, sí, con algún acuerdo que se va a cerrar a partir del 1 de enero, vamos a transitar este camino que ansía Lucas y que todos queremos, que es el ingreso No, pero de dólares. Pero todos querían, digo, el problema que tenemos de cuenta de las cuentas es que Por el eso, que drenaje todos queremos, por eso, de la necesidad que- de dólares para financiar la importación de combustibles. Sí, Se supone incluso- que la Yo ansío IVA otro camino, ¿no? Que es bajar la inflación, no tener los problemas de competitividad, o sea, hacer una economía normal. Obvio, todos queremos lo mismo. Lo que él ansía es una economía anormal, No, que como tiene ¿cómo voy a problemas de decir una economía competitividad, tiene que financiarse con deuda para pagar sus importaciones. Las economías pueden crecer No. sin necesidad de tanto esperá. dólares que entren No, pero que financieros. vamos a estar hablando ahora en un ratito con Altamira. Hay un montón de conflictos en, digamos, las autopartistas, hay Sí, hay conflictos suspensiones en puntuales. las automotrices, hay despidos. Es un escenario nuevo, digamos. de Sí, sí, estos sí, con últimos algunos tiempos. sectores, como la automotriz que vos traes, que es cierto, está atravesando una situación complicada, producto de cuestiones internas y también externas, la desaceleración fuerte de la economía Sí. de Brasil, etcétera. Pero yo lo que propongo no es un escenario de endeudamiento, mucho, todo lo contrario, digo, venimos montando una política de Pero desendeudamiento luego y están de acuerdo defendiéndola que había que hace era 10 años. conveniente cerrar el frente externo. Sí, estamos de Esto, acuerdo. los buitres lograron obstaculizar. Porque la economía este- llegó a una situación de restricción externa, Los de buitres escasez de y divisas. nosotros mismos, digo, hicimos todo, o sea, las ofertas que hizo Axel en los últimos días nos hicieron hace 2 años, que es pago la sentencia en plazos que equivalgan en valor presente a lo que le dimos a los canjeados. Yo no lo sé si eso se lo ofrecieron al juez antes. Sí, pero eso se El Martín ofreció Fierro desde dice, que- hay que hacerse amigo del juez. No te digo íntimo amigo, pero ponele onda. Hoy ¿no? viste que y eso no lo Cristina hicimos. Kirchner habló de eso. Es una carta de economistas importantísimos, no solamente de la Argentina, sino, bueno... Sí, no, de la premio Argentina Nobel prácticamente que no, te diría. No, bueno, tenés a Roberto Frenkel, Sí, que es sí, un sí, economista que Roberto trabajó Frenkel. con Alfonsín, Sí. firmando esa carta que le mandan al Congreso norteamericano, premio Nobel de Economía, diciéndole es un disparate el fallo de Griesa. Pero, ¿qué Es pasa? que es un disparate el fallo de Griesa. Bueno, pero a la gente disparatada hay que saber tratarla, ¿no? Quizás. Si Griesa lo es, bueno, es haberlo calmado un poco antes, mostrando que la Argentina iba a pagar algo razonable. Déjame, porque por ahí no queda mucho tiempo, es insistir con lo que dije antes de que por ahí es hora de no pelearnos tanto, perdón. No estamos No, pero digo que realmente es muy importante para la Argentina hablar desde el lado de los bonistas canjeados y hablarles más a ellos y no tanto criticar a las calificadoras de riesgo, a Griesa, a Dan Pollack, decirle vamos a tratar de pagarle lo más rápido que Se podamos. están haciendo las dos cosas. Está Sí, bien, vamos a estar pero el hablando con énfasis, un me parece representante de- que como cuestión de énfasis hay un poco más de lo que necesitamos contra Griesa y un poco menos de lo que, o mucho menos de lo que necesitamos a favor de los que sí confiaron en la Argentina. Claro. No, están haciendo las dos cosas. Es cierto que en la estrategia judicial, todos estos apoyos, la lista de 100 economistas y otros que fuimos recibiendo en el último tiempo, pareciera no tener efecto, porque el juez desoye esta Sí. cuestión y sigue su camino. Pero bueno, tienen que ver con un problema de fondo que hay atrás de todo esto, mucho más profundo que el negocio en sí mismo, que tiene que ver con una cuestión ya de corte más político y de grandes negocios, que tiene que ver con Sí, la bueno. política de desendeudamiento que llevó adelante Argentina. Pero yo no alarmaría en términos de vincular esto con recesión en el corto plazo para nada. Y Ya sí estamos en coincidimos recesión. en que- sí, pero saliendo, intentando salir. Bueno, pero no eso- vincularía con que este evento profundice una recesión, bueno. sino que con política interna podemos revertirlo.
Bueno, gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, María. Enseguida, brevísima tanda y vamos a estar hablando con un banquero de los que intentaron en las últimas horas buscar una salida. ¿Se puede? ¿Existe la posibilidad que entre privados resuelvan aquello que no está pudiendo resolver el gobierno nacional? Enseguida charlamos sobre esto. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Bueno, Juan Curuchet es vicepresidente del Banco Ciudad. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, María. Bueno, que es el directorio donde, digamos, las decisiones que pudiera llegar a tomar Mauricio Macri pesan mucho, ¿no? En el directorio del Banco Ciudad. Lo digo para hablar de un intento en el cual también estuvo involucrada la oposición a través del Banco Ciudad de encontrarle una salida a este conflicto que finalmente fracasó, ¿es así? Sí, o al menos hoy por hoy esto quedó dado por tierra, siempre uno puede retomar las negociaciones, ¿no? Siempre digo, yo no soy de los que compra que alguien se va a ofender porque Kicillof es muy duro con algunos adjetivos. Me parece que acá estamos hablando de un dineral, hay gente muy sofisticada que espera cobrarle mucho a la Argentina y no compro que porque Axel diga una cosa o la otra esto se haya caído. Me parece que hay postura de fondo. El Estado argentino tuvo una visión, no quiso acordar y se cayó la cuestión porque era objetivamente muy difícil. Cumplir con el fallo de Griesa, digamos, y decirle claro, a usted le tiene que sin pagar a los desencadenar buitres. de las 7 plagas de Egipto que en el bloque anterior un poco mencionaron. De ahí es que surgió la idea de que un conjunto de bancos argentinos, si bien ayer se sumaron algunos bancos extranjeros. De capital extranjero. Claro, participaran, hablando coloquialmente, en una vaquita y pusieran plata que inicialmente se planteó como una garantía para que los fondos buitres aceptaran prorrogar el stake que se había caído, que es esta medida que permitía que Argentina siguiera cumpliendo mientras se negociaba y siguiera cumpliendo a este 93% que tiene otro confió en el vencimiento país. de septiembre. Exactamente. Digamos. No pudieron cobrar el de junio, Sí. que se prorrogó hasta el 30 de julio, Sí. y sin que cobraran, la plata quedó ahí en el banco, y en septiembre hay otro vencimiento. Claro, porque Argentina, la deuda externa argentina no cae toda junta, va venciendo cada 2 o 3 meses en distintas cuotas, algunas de capital, otras de interés, otras de 2 cosas. Entonces estos rounds se van repitiendo ahora una y otra vez, que es un tema muy interesante, a ver cómo salimos de ese brete. Pero esta fue una iniciativa de Jorge Brito, del Banco Macro, a través de la Asociación de Bancos de Capitales Nacionales. Lo planteó Brito, que es el presidente de la entidad, y hubo un debate y nos pareció a todos que era muy bancos, lógico. que le dijo, armemos una vaquita, démosle un depósito en garantía a los buitres para que esperen que pase diciembre y que que el Estado argentino se pueda acordar sin que le caiga la cláusula Rufo, que es todo un debate si opera o no, pero de todos modos un riesgo que sobre la mesa está. ¿Que a usted les parece bien que el gobierno crea que no puede firmar algo un poco mejor que eventualmente le permitiría al otro 93% decirle yo quiero ese mismo acuerdo que es más ventajoso? Digamos, yo no sé si comparto 100% esa interpretación del gobierno, pero comparto que hay un problema que si esto se escribe a los ponchazos y pensarlo bien, te genera muchas obligaciones que tenemos que pagar después todos los argentinos. Entonces era una preocupación genuina que siempre estuvo desde el día cero. Ahora, el gobierno no puede negociar. ¿Ustedes cómo? ¿Con quién hablaron? ¿A quién le presentaron esta oferta? A los buitres. Claro, se intenta hablar con los buitres y hubo diálogos y todo. Fue un representante del Banco Macro. Sí, que fue en nombre de todos, claro. ¿Se reunió con los buitres? Hubo reuniones, claro. ¿Y qué le dijeron los buitres? Y bueno, ahí las versiones son medio encontradas, porque yo obviamente no estuve. Inicialmente pretendieron más plata, pero después también pareciera que el propio ministro de Economía no habilitó esa vía como solución, porque él, si leemos incluso sus discursos, está hablando de otra situación, que es comprar todo el juicio, comprar el crédito, que venga un conjunto de bancos, y eso es mucho más complejo, eso es más plata de lo que se había hablado en ADEVA,
No sé si a todos nos da el piné para armar ese tipo de Ustedes llegaban hasta la vaquita de una garantía de mientras tanto, pero no comprarle el juicio. O al menos no para resolverlo en 24 horas, es un tema mucho más sofisticado. Así todos los 1.600 millones o los 1.400 millones de dólares de este juicio, en relación al conjunto de activos del sistema bancario argentino, es un porcentaje chiquito. Pero ya mucho más complejo, ¿no? Porque tampoco, esto técnicamente hablando, no era una donación, es un banco tiene dólares tiene y cambia el activo. por algo lo hace también, ¿no? Y es obvio que... No lo van a hacer para afectar su patrimonio. Es obvio que si hay una crisis, los bancos van a valer menos, que va a haber moras y que en definitiva van a sufrir los balances de los bancos. Entonces hay un interés del sistema bancario de evitar el conflicto, de evitar estas turbulencias, y si se podía contribuir proporcionalmente al tamaño de cada banco con una garantía, esto era de sentido común y le convenía al gobierno, si se hacía bien, no si se hacía involucrando al gobierno, y a todos los argentinos. Claro, el gobierno tenía que decir, esto es una cosa entre privados. Entre privados, decía, yo no claro, me meto, no que de tengo hecho, nada. claro, Axel Kicillof en la conferencia de prensa de ayer, en las preguntas y respuestas, da a entender que puede ser como un negocio privado. Sí. Como de hecho al día de hoy hay cables donde dice que JP Morgan continúa negociando, cosa que no me consta, ¿no? O sea que no saben si esta opción no está sabemos, lo que sí sabemos que ADEVA hoy no está. No, hoy ustedes no están. Hoy no está, pero a ver, si hay un marco de racionalidad donde tenga sentido, no en conflicto con el gobierno nacional, esto nunca fue planteado en términos de que alguien se haga los vivos. Claro si al gobierno le cayó bien o mal esta participación. Y hoy lamentablemente, viste, la lectura que yo hago es que algunos bien y otros mal, y que Cristina Kirchner no terminó de entusiasmarse. No terminó, ¿no? Pareciera que no. Fue medio ambiguo, hizo una suerte de mención elíptica hoy en cadena nacional, tampoco daba la sensación de que realmente se estuviera refiriendo a esto. Y dijo algo, también lo dijo el ministro de Economía, que desde la óptica del Banco Ciudad nunca fue así, que esto íbamos a tener una especie de cobertura con el seguro de garantía de los depósitos bancarios. La verdad que eso, pasarse de vivo, para mí no era así la jugada. La jugada era genuina, se pone plata. Obviamente el banco que participa, después proporcionalmente se termina siendo acreedor del Estado argentino. Parcialmente, pero es un riesgo que toma y se puede postergar para enero, porque la lógica es que los bancos locales, el diálogo entre argentinos es otro. No vamos a pedir que le den lo de Griesa. Así que bueno, ese era el otro. Este fue el intento, por ahora frenado, enfriado. La duda que algunos plantean ahora y que vamos a estar tratando enseguida en la mesa que sigue, tenemos un hold-in, están adentro, los que sí están en el canje, y un hold-out, un representante de los que no entraron, que están afuera, que están pretendiendo cobrar por la vía de estos juicios. La pregunta es, los que están adentro, al no haber cobrado, ¿pueden decir hay un incumplimiento y pedir la aceleración, cobrar todo junto? Ese es el riesgo. Lo que dijo hoy Kicillof es, hay 16 títulos distintos, en cada uno de estos títulos tendría que juntarse por lo menos el 25% de los bonistas y recién entonces podrían habilitar esta vía. Y te diría que por las malas tampoco consigue nada. Imagínate si esta gente que tiene la sentencia le cuesta cobrar, imagínate que venga con la idea de que se aceleró. El día del arquero. Vamos a hablar con los bonistas, los que están adentro y los que están afuera. Enseguida, brevísima tanda, ya venimos. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Vos sos de veterinaria. Estudio veterinaria. Vos sabés que yo por afuera parezco una suricata, ¿verdad? Pero por dentro soy un león indomable. ¿Un besito? ¿Qué besitos? Vos más que un león sos un ganso. ¿No te das cuenta que soy la prima de tu novia? No, escúchame, no le digas nada a la tía. ¿Se te vino el mundo abajo? Que no te pase con el seguro de tu auto. Aseguralo en la caja antes del 31 de agosto y te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses. La Caja. Lo nuestro es un compromiso. Muy buenas las milanesas de soja, mi amor, ¿eh? ¿Vieron? Además son fuente de proteínas, tienen fósforo y 0% colesterol. No te la puedo creer. Nah. Sácame una foto. Me interesa muchísimo. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Esto es increíble. Increíbles son los zapatos que me tarjeté ayer. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. A comer.
En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato, le dolía absolutamente todo. El dolor te saca. Sacate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas con 400 miligramos de ibuprofeno alivian los dolores corporales intensos rápidamente. Actron Rápida Acción de Bayer. Llegó el invierno. Usa Lisoform para eliminar virus en un 99,9%. Protege a tu familia con Lisoform. Lisoform aerosol. Eficacia comprobada en virus H1N1 y respiratorio sincicial. Lisoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Una experta en ahorro como vos necesita ofertas como estas. Solo por este sábado, 3x2 en pañuelos, toallitas húmedas y pañales para bebé de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en pastas frescas y queso rallado de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Venite a Día. Glade Aceites Naturales presenta Currículum del Hogar, Casa Familiar. Doctorada en familias numerosas, primer departamento, disponibilidad para la conversación full time, distintas y únicas. Así son las casas, como Glade Aceites Naturales, que contiene 100% fragancia y la más amplia variedad que mejor va con tu hogar. Elegí la tuya. Bueno, ¿y cómo sigue esta película con los bonistas, los que están adentro, los que están afuera? Está con nosotros el doctor Tulio Sembo. Él fue en su momento asesor de los bonistas italianos que sí entraron al canje. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Sí, es una diferencia importante, ser bonista y ser asesor. Ser asesor, correcto, tiene razón. Y Horacio Vázquez, que es bonista, pero de los que no entraron al canje y tiene una asociación de damnificados por el default. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. A los dos le propongo, escuchemos a Axel Kicillof hace un ratito nada más definiendo esta situación, a ver. Ahora la careta se le ha caído porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres. Y quiero hacer un último comentario, porque ahora supongo que, y lo pido encarecidamente, los que quieran hablar de default lo harán con algún conocimiento de causa. O sea, que vengan con los contratos, nos expliquen por qué. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. Le cayó la careta, según Kicillof, es a Daniel Pollack, el mediador que había puesto Griesa, porque según el ministro de Economía actuó en representación de los intereses de los buitres. ¿Usted qué dice, Tulio? ¿A propósito de qué? De esta Pollack. situación, sí. Bueno, para mí es absurdo que un juez con unas sentencias ejecutiva tenga que nombrar un mediador. Tendría que ejecutar la sentencia como se hace en todos lados. Yo no he visto un juez que normalmente llama a un mediador para que medie entre la parte, para discutir qué. Pero esos que vienen cobrando, los bonistas italianos a los cuales usted asesoró para entrar al canje, Sí. ¿qué situación enfrentan ahora? Bueno, a la expectativa, como todo el mundo. Cada día hay una novedad, cada día hay una propuesta nueva, cada día hay una solución. Ahora estaremos viendo qué dice mañana Griesa. Creo que diga siempre la misma cosa, que la situación siga con la misma impostación, el mismo enfoque. Ahora, el banco que tiene la plata para pagarle a estos bonistas ha dicho, a mí no me deja pagar Griesa, no puedo hacer nada. Bueno, es responsabilidad de él tiene que pagar, a menos que no haya una orden específica y precisa a la cual se pueda recurrir delante de un juez competente para obligarlo a pagar, porque yo creo que esa plata no es de indisponibilidad de Argentina, es de indisponibilidad de los acreedores. Y el hecho que Argentina haya pagado no completa el ciclo, el acreedor tiene que cobrar. Es la obligación del Bank of New York es pagar. Si no quiere pagar por la buena, hay que ir por las vías judiciales y hacer que sea obligado a pagar. Ajá. Horacio Vázquez, ustedes eligieron no entrar en el canje y eligieron de alguna manera la misma vía judicial de los buitres. ¿Están esperando? Sí, primero lo que quiero, digamos, empecemos a cambiar el lenguaje. A ver. O sea, un acreedor no es un buitre. Si Argentina cometió un error porque cuando esos bonos estaban a 12 centavos y no los compró cuando tenía la obligación de hacerlo, no llamemos al que lo compró buitre. O sea, en general este tipo de cosas se dan por errores de los gobiernos. Entonces, aclarado esto, lo que tenemos en este caso, ¿qué es? Es un fallo. Es un fallo de una justicia a la que se sometió Argentina. Esto tiene 13 años prácticamente, desde el principio hasta este momento. Yo, por ejemplo, soy un acreedor que en el año 2003, cuando Argentina, digamos, a muchos que nos había dejado en la calle porque no teníamos trabajo, decidió no devolvernos nuestro dinero,
pero sin embargo decidió condonar una deuda de 2.000 millones de dólares a Cuba. Eso a mí en su momento me enojó mucho por mi situación personal, mi mujer embarazada, yo sin trabajo, inicié acciones contra Argentina y las gané en el 2006. Pero ¿qué sucede? Griesa se maneja un libreto. En Estados Unidos le dan como 10 años a los deudores para que paguen. Le permitió hacer el canje 2005, le permitió hacer el canje 2010 y prácticamente llegamos a fines del año 2012, donde Griesa le pedía a Argentina que solucionara esta situación. Quedó aproximadamente un 7% de gente que no entramos al canje, de diversos tipos, y bueno, y finalmente el primer fallo que dice páguese es este fallo del que estamos discutiendo. Ustedes están esperando atrás. Sí, pero somos muchos los que tenemos fallos anteriores, que sin embargo Griesa dijo, no, hay que darle tiempo a Argentina para que solucione este tema. Entonces, quiero desmistificar un poco porque realmente Griesa ha sido mucho más amable con Argentina que con nosotros. Entonces, hoy uno ve todo un circo, porque se ha armado un circo respecto a este juez, y este juez incluso le ha puesto, después de que sale el fallo, después de la tercera opción, que es cuando la Corte Suprema Norteamericana dice, no tomamos el caso, dice, bueno, pongamos un mediador para que le explique a las partes cómo se maneja esto. O sea, es otro acto de buena voluntad de parte del juez para que esto se pudiera resolver. Pero ustedes están esperando que se resuelva esto, que puedan cobrar el Elliott y para poder cobrar a ustedes. Nosotros no estamos en esta instancia del juicio. Lo nuestro se tiene que resolver a posteriori. En este momento lo único que existe es un juicio con 3 o 4 fondos. Por todos los juicios lo tiene Griesa. Esto es lo mismo que con el Corralito con Silva Garretón. Todos caían en el mismo lugar. Una vez que se define un juez, ese juez tiene que atender esa causa. Entonces, de nuevo, en este momento lo único que hay es un juicio que se ha perdido, que hay un fallo al cual Argentina en cada una de las etapas se comprometió a cumplir, que lamentablemente no ha cumplido, y donde hizo un análisis que nosotros consideramos muy complicado cuando analizó que era mucho más peligroso que una cláusula que habían puesto ellos mismos para no pagar, dejemos eso que quede claro, que aparte había que demostrar que realmente un fallo es un acto voluntario, dijo que le daba mucho más miedo eso que el hecho de haber entrado en default, porque hoy entró en default, más allá que al ministro no le guste, hoy entró en cesación de pago. Y eso es muy grave, porque si en 60 días no lo resuelve, hay cross default y toda la deuda renegociada, el 93% famoso, cae. Entonces, de eso le quiero preguntar, situación muy grave. Ahí está, el otro 93%. Sí. Hay 60 días que empiezan a correr ahora, los bonistas italianos que no cobraron, eventualmente podrían decir, adelánteme toda la plata porque hubo un incumplimiento. ¿Qué dice usted, doctor? Bueno, habría que seguir cobrando lo que se ha cobrado hasta ahora, tranquilamente. Pensar que se es imposibilidad de Argentina de pagar, a pesar de que tenga la voluntad y que de hecho haya pagado. Yo creo que la mira ahora vaya apuntada sobre el depósito que está en disponibilidad del Banco de New York, sin pensar en cosas más extrañas, más difíciles, más complicadas. No hicimos el juicio... Porque es más complicado para todos. Si el 93% pide no hicimos o una parte, lo que fuese. No hicieron el juicio desde nuestros consejos legales, porque era imposible hacer el juicio por varios motivos, entre los cuales... O gente por ahí mayor que no puede esperar 10 años de repente. Esta es una situación que, a pesar de todo... Pero además rindieron muy bien los que entraron, ¿o no? Sí, claro. Pero quiero decir que ahora es importante que cuanto antes se restablezca el equilibrio y la continuidad que ha venido llegando adelante desde el 2010 o 2005. Bueno, un cambio de jurisdicción, le puede decir, no le puedo pagar a Nueva York, le pago a Argentina. Tampoco eso yo creo que es viable. Yo creo que es viable, ¿cómo se dice? Obligar por la forma, no a Griesa, porque Griesa no tiene nada que ver en eso, sino que ha aconsejado, entre comillas, el Banco de New York de no pagar. Yo creo que no puede no pagar porque esa plata, desde mi punto de vista totalmente ajeno a cuestiones del corazón legal, esa plata no pertenece a Argentina. Pero usted no ve un escenario apocalíptico en el que algunos o gran parte del otro 93% dice hay incumplimiento, rediscutamos todo otra vez, acelere. Yo lo creo. No. Yo sí, lo dijo Nielsen el otro día. Acá hay un problema porque hay determinados grupos de inversores que tienen volúmenes de bonos muy importantes. Como bien se dijo, si se reúne el 25% de estos bonos... Son 16 títulos distintos con el 25%. Ahora ha habido, o sea, uno puede ir bono por bono. En este momento no se ha pagado el bono discount y no sé si el Global 17, el discount seguro. Si hay un grupo de inversores que se reúnen y juntan ese 25%, pueden pedir la aceleración mañana. Cuando piden la aceleración, piden la totalidad del capital y los intereses devengados hasta el año 33. Hasta que entonces, exacto, entonces es muy importante, porque todavía hay un poco de tiempo,
que esta solución, digamos, que esto se solucione lo antes posible, porque realmente permitir que esto pase, o sea, que se caiga nuevamente toda la deuda que ha sido renegociada, es un verdadero problema. O sea, yo soy acreedor de Argentina, pero yo vivo en Argentina. Yo no vivo en Italia, no vivo en Estados Unidos. Entonces he tenido la complejidad, como muchas de las otras personas, de tener que estar en Argentina sufriendo la situación de ambos lados. Entonces, lo más importante es que en este momento, ya sea el gobierno, ya sea los privados, solucionen esta solución, porque el peligro que se tiene es muy elevado. Muy bien, muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Unos segundos nada más y estamos con Jorge Altamira. La presidenta en cadena nacional hizo un llamado a la oposición. Vamos a ver qué dice desde la izquierda Jorge Altamira sobre esta coyuntura económica. Después de 20 años, Marianela Núñez vuelve a San Martín. La primera bailarina del Royal Ballet de Londres brindará una gala solidaria el 16 de agosto en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de Julio. Vení a disfrutar con toda tu familia de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de nivel internacional. Entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de San Martín. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. AISA es nuestra, es para todos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo un llamado a la oposición en cadena nacional hace un ratito nada más. ¿Qué tal, Jorge Altamira? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Escuchemos, es muy breve lo que tomamos de la presidenta para introducir ya la charla con Altamira. Estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también, lo que no deja de ser una muy buena noticia. Que se queden todos tranquilos los legisladores, la oposición y los argentinos, que no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley y todo lo que hagamos va a estar también sometido en materia de deuda externa al Congreso de la Nación como corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional. ¿Qué postura tienen desde el Partido Obrero? Mira, la primera postura creo que es el punto que no quisiera irme sin señalarlo. En este escenario tenemos dos griesas. Un griesa en Nueva York y tenemos una griesa en Buenos Aires. ¿Qué es? Que es nuestra presidenta. ¿Por? Que en el día de hoy explicó que no va a modificar el impuesto al salario. Ah, bueno, claro, porque en el momento en el cual la presidenta, está bien, contemos por si alguien no escuchó el discurso de la presidenta, al anunciar la ley de movilidad jubilatoria que había dado 17,12 para los jubilados para septiembre, dijo, ¿de dónde viene esta plata? Y entre los componentes de los cuales se recauda para financiar este incremento, mencionó el impuesto a las ganancias. Entonces defendió... El impuesto al salario. Tal como está, dio a entender que no va a haber modificaciones. Exactamente, es lo mismo que Griesa. Los impuestos los debe fijar el Congreso Nacional, no los debe fijar la presidenta, del mismo modo que algunas cosas del fallo de Griesa son incompatibles con la de un juez. Entonces ella se arroga, como Griesa se arroga, seguir confiscando a los trabajadores. Bueno, de hecho cada vez que modificó el mínimo no imponible lo ha hecho por decreto, nunca fue al Congreso. Lo ha hecho por decreto y además, como sube por inflación el salario que cobran nominal los trabajadores, entra en una escala que tiene un impuesto mayor, una alícuota mayor. Que eso es lo que habría que cambiar realmente, ¿no? Totalmente, pero dice que no lo vamos a cambiar. Eso es lo que dio a entender hoy, ¿no? Sí, no lo vamos a cambiar. Ha enfrentado el movimiento obrero.
Y lo enfrenta ante el argumento que necesito la plata para pagar a los jubilados. Hace 5 años también necesitaba plata para pagar a los jubilados, y hace 10 también. Y sin embargo, hace 5 y hace 10, el impuesto al salario no era tan alto ni abarcaba un espectro tan grande de trabajadores. Por lo tanto, la presidenta, en el discurso en que dice enfrentarse a Griesa, lo que hace es utilizar el relato para afirmar, hoy más que nunca, necesito meter la mano en el bolsillo de los trabajadores. Entonces hay dos Griesas. Y ahí estaban además los sindicalistas aliados del gobierno nacional que le vienen reclamando a Antonio Caló de la CGT y demás que modifique este impuesto. Entonces, los convocó al acto, pero le dijo que no. Mañana vaya Caló a la cadena nacional y haga la de Kicillof. No permitiremos, y llame un paro nacional para terminar con el impuesto al salario. Pues ya llamaron Moyano y Barrio Nuevo, bueno, falta pero la que lo llame fecha, él ¿no? también. Quiero decir, ante un Griesa esto, ante el otro Griesa lo mismo. Y el otro aspecto de la cuestión lo aclaró acá un economista de la Cámpora. Agustín Datelis. Agustín de la Datelis. Gran Macro. En un momento dado que vos le dijiste que el gobierno dice, bueno, no les voy a, la única oferta que tengo para ustedes es lo mismo que le di a los del canje, él dijo, no está obligada a decir eso, por el tema de la cláusula Rufo. ¿Qué quiere decir? Cuando venga enero y termine la cláusula Rufo, ponemos todo lo que piden los fondos buitres. Acaba de decirlo el economista oficialista. Es decir, que hoy en la cadena nacional le mintieron al pueblo argentino de que no van a darle más a los buitres por no interferir con el tema de la Rufo, pero en enero, y creo que alguien mencionó 4 meses. Ahora, hay que aguantar 4 meses. Entonces, el nivel de hipocresía en todo esto, el nivel de confiscación es absolutamente increíble. Yo quería hacer una mención y quería aprovechar porque ustedes vienen siguiendo desde el Partido Obrero todo lo que está pasando con los despidos y las suspensiones en las automotrices y sobre todo los despidos en las autopartistas, en particular Lear y los cortes en la Panamericana que expresan, digamos, la protesta por los despidos en Lear. ¿Cuál es el panorama? No, el panorama es mucho más extenso. Por ejemplo, leí en un diario, tendremos que corroborar la información, que se cerraron 340.000 cuentas salario. Eso sí, eso es así, es un dato fantástico. En primer lugar, se refiere a trabajadores formales. Los que son informales no tienen una cuenta salario, pero es enorme el número. Hay despidos en la televisión, hay despidos en los diarios. C5N estuvo con conflicto. Claro, hay despidos en la construcción, con características masivas. Es un trabajo precario, no se denuncian. Tampoco tenemos una respuesta a eso. Entonces el relato de Griesa no nos tiene que enmascarar la realidad social de que hay un ajuste muy grande contra los trabajadores. En segundo lugar, 11 a los jubilados, 11% en marzo, más 17 ahora, suma 28. El total, porque da 30,45, 17 y pico, da 30,45. Es por debajo de la inflación, No, digamos. Pero tampoco es 30,45, porque si vos me das el 11 una vez y 6 meses después me das el 17, el promedio es considerablemente por debajo de 30,45. Claro, porque Cristina Kirchner anunció hoy cuando dio la fórmula para septiembre, la de movilidad jubilatoria. Lógico, ¿no? Y no sabemos todo lo que viene después de septiembre. Por lo tanto, ha anunciado una confiscación a los jubilados, ha anunciado una confiscación a los trabajadores por vía del impuesto al salario, no dice nada de la situación en la industria automotriz, en la construcción, de los despidos, teniendo en cuenta que tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura de Córdoba, el Frente de Izquierda presentó un proyecto que plantea reducir la jornada laboral de acuerdo a los planes de producción sin tocar el salario. Si han ganado tanto dinero en todo este tiempo, las automotrices pueden bancar un periodo de emergencia. Están con suspensiones, algunas sí. Están con suspensiones y cobrando por los créditos la tasa de interés usuaria que se está cobrando hoy. Tampoco se refirió a eso y tampoco se refirió al hecho de que hay un proyecto en la legislatura y en el Congreso Nacional del Frente de Izquierda, que es la única fuerza política que ha asumido la responsabilidad de dar una respuesta a la cuestión de los despidos. Bueno, le agradezco muchísimo, Jorge Altamira. Por favor. Vamos a una tanda y enseguida vamos a estar tratando un tema altamente escandaloso. Me parece que pasó un poco inadvertido por el volumen que esto tiene. Tiene que ver con el ex jefe de la Cedronar, nada menos que la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, en teoría, procesado en una causa judicial por importación de efedrina.
de una cantidad, pero de un salto en la cantidad de efedrina que empezó a importar la Argentina, cuya única explicación fue el desvío a los carteles mexicanos de la droga que la utilizaban para la producción de drogas sintéticas. Este es un escándalo y quien lo investigó en su momento y empujó esta causa está con nosotros, que es Mónica Acuñarro, ella es fiscal. Vamos a estar conversando de la causa de la efedrina con Mónica Acuñarro enseguida después de la tanda. Con Clay sabor naranja durazno, hielo picado y un sorbete, se prepara el plácido Silvina Chill Out, creado por Silvina, que un sábado se plantó y dijo: ¿por qué no te llevas a la nena a ver cómo ataja el papá? Y así hizo lo que no pudo hacer en toda la semana. ¿Andar en bici? Nah. ¿Tomar el té con las mamis del colegio? Tampoco. Se cortó sola y se vio 8 capítulos de la serie que venía viendo con su marido. Tómate el día distinto con un Clay a tu manera. En medio de este living podemos ver al soplador, ser humano que ataca con su soplido, la tablet, el celular y la notebook, y el hisopista masculino, especie letal contra las micropartículas que afectan su LED TV, su Play y su amado control remoto. Deja de ser una especie rara y evoluciona con Blend superficies delicadas y electrónicos, que limpia sin rayar ni dañar electrónicos, vidrio y acero inoxidable. Usa Blend superficies delicadas y electrónicos. Cuidar tu cuerpo con Cera ahora es más fácil, gracias a su nuevo envase, mucho más práctico con tapa, abre y cierra, para que te sigas cuidando con un yogur bajo en grasas, pero lleno de nutrientes. A solo $3,65 por vaso. ¡Próbalo! La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. Ranking desagradable al extremo. Puesto número 3, basura en el escobillón. Puesto número 2, comida en la rejilla. Y en el puesto número 1, canasta sucia para inodoros. Las canastas sucias no deberían estar en tu ranking. Proba Mr. Músculo Limpiador Adhesivo. El primer limpiador que se adhiere directamente al inodoro, ayudando a mantenerlo limpio y perfumado. Y como rinde hasta 320 descargas, solo gastas 3 centavos por descarga. Mr. Músculo Limpiador Adhesivo. Y olvídate de las canastas sucias. En Chango Más, del 24 al 10 de agosto, disfruta este Día del Niño pagando con tu tarjeta Walmart y aprovecha 25% de ahorro en 3 cuotas sin interés en juguetes, indumentaria y calzado infantil, bicicletas y muchas categorías más. También, con todas las tarjetas de crédito, 6 cuotas sin interés. Chango Más, pagás menos, llevas más. Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así, liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática, elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. Bueno, se conoció en los últimos días la denuncia de Jorge Granero, que había sido el titular de la CEDRONAR, a un cargo que tenían en ARSA. Finalmente lo habían cobijado en otro puesto del gobierno, menos visible, justamente, o entre otros motivos, porque estaba por estallar el escándalo de la efedrina, hoy una causa judicial que lleva adelante Servine Cubría. Todo esto se origina ya por el 2006 con un informe y el trabajo de una comisión que trabajaba en el tema de drogas ilícitas, y ustedes, Mónica Acuñarro, que era una de las integrantes, ella es fiscal, advirtieron tempranamente lo que estaba pasando con los precursores y la importación de precursores, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nosotros trabajamos en los temas que tenían que ver con corrupción de la administración pública, narcotráfico, trata de personas, lavado o blanqueo y narcotráfico. Ahora, la efedrina, digo, al ser, se usa también en lo que es la industria farmacéutica legal. Bueno, a ver cómo explicar a la gente común. El precursor químico es el núcleo o, digamos, el agregado de una receta sin la cual no puede salir un producto final, que en este caso específico es una droga de diseño. Las drogas de diseño, a diferencia de las vegetales, les resultan de muy bajo costo a los empresarios
en todo, porque no tienen que esperar para sembrar, para cosechar, es mucho mejor la distribución. Para los carteles de la droga tiene mucho más rentabilidad. Por supuesto, y son las drogas del futuro, y entonces sin este elemento, sin el precursor, no se logra ese producto final, qué sé yo, la metanfetamina, el cristal, como para dar dos ejemplos. Es distinto a lo que son las sustancias químicas que son reactivas o solventes. Las primeras se disuelven cuando se hace... No quiero hacer Breaking Bad, porque parece la serie Breaking Bad. Claro. No, pero digamos, Argentina consumía en su industria... Argentina, ¿cuál es el rol? Lo más importante es que Argentina no es un país productor, ¿sí? Sí. De las sustancias que consume Europa o Estados Unidos en el sentido de cocaína, que es la que está... Pero sí forma parte de la cadena de producción de los precursores químicos, porque cuando a México, que es el que concentra, digamos, la mayor producción de drogas de diseño, para ingresar a Estados Unidos, que es el mercado que le paga más y el que mayor demanda tiene de estas drogas de diseño, cuando cortan el ingreso de esta sustancia, la van a buscar. ¿Dónde la van a buscar? A Brasil, a Chile y a Argentina. Y ahí empieza a jugar nuestro rol. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Nuestra tarea era identificar los problemas que había en oferta y demanda de todos estos tipos de delitos. En este tema concreto de narcotráfico, pidiendo informes a las fuerzas, había secuestros de efedrina y pseudoefedrina que no nos sabían explicar a qué obedecía. Claro. Pequeños, los jueces, los fiscales nos decían. Porque la Argentina consumía 4 toneladas de efedrina al año y de repente... No, la Argentina necesita los precursores industriales y los precursores químicos son, María, lícitos y se usan por los empresarios en el mercado local, tanto en la parte industrial, no sé, un tambo. Pero ¿cuánto necesitaba la Argentina al año para cuestiones lícitas? Y lo que necesitas no se sabía, digamos, por eso el procesamiento y el descontrol del registro, porque salieron de Argentina 19 toneladas que llegaron a México, entraron a Estados Unidos y entre el 2007 y el 2008 en total fueron 70 toneladas de precursor químico medicinal para hacer drogas de diseño. ¿Qué pasaba? Esto que yo te contaba, nos decían, aparece, no sabemos por qué, nos reuníamos con la gente que es la que sabe, la técnica, que es la cartera de salud, la gente que está en el ANMAT, y los técnicos nos decían, Argentina necesita para la producción, sobre todo en la industria medicinal, en la industria farmacéutica, para jarabes, lo que termina clocidol, la garganta, qué sé yo, entre 40 a 60 kilos por año. Entonces, si vos tenés 40 toneladas, al año siguiente 30 toneladas más, dicen, lo que está fuera de esto está siendo desviado al mercado ilegal para que se fabriquen drogas de diseño, que algo te queda en el país, pero no te pagan lo mismo acá el éxtasis o el cristal que en Estados Unidos. Acá la clave, que es lo que está investigando Servini, que ustedes detectan que había una cantidad extraordinaria de efedrina que no se explicaba si no era para narco. Nosotros dijimos que como la naturaleza y el control era administrativo, es netamente administrativo, vuelvo a repetir, porque es lícito de uso legal en la industria como en el mercado farmacéutico. Lo que estaba fallando era la autoridad del control. ¿Quién era la autoridad del control? El registro de precursores químicos. ¿Dónde quedaba el registro de precursores químicos? Es la autoridad de aplicación y control bajo la órbita del Cedronar. ¿Quién era el secretario que estaba a cargo de esto? El doctor Granero. ¿Quién estaba a cargo del registro? El doctor Abud y otro funcionario más, que esta semana lo apartaron Berni lo pasó a disponibilidad. Entonces dijimos que si uno tiene, primero, que no tenían que ser la autoridad de aplicación, no es que lo dijimos, lo firmamos. Claro. Como expertos dijimos, esto tiene que estar en manos del ANMAT en salud y en manos de la cartera
que concentra toda la industria, que es la cartera de Economía. Concentra Industria, concentra Secretaría de Comercio, concentra Pero acá hay el un INTA. punto, Mónica, también clave, que es que lo que detectó Servini después, ¿no? Pues por lo que se conoce en la investigación, es que este gran importador de efedrina a la Argentina tiene vínculos con Granero, con lo cual no es que no controló y no se supo por qué de repente empezáramos a tener... Es que, sino a ver, que por eso pareciera... nosotros pensamos siempre al comienzo que era inocente y que tenía que ver con que el registro se había... desmadrado. Burocratizado. ¿Qué es Sí. el registro? Voy yo, Juana, y me anoto, levanto... Es decir, hay casos insólitos de autorizaciones para importar de Asia o China efedrina por teléfono. El rey de la efedrina, Segovia, lo importa con un documento que yo lo vi en la causa, que me lo muestran los jueces, que está pegada la foto sobre un documento... Pero, cuyo número correspondía a un señor que estaba preso, condenado en Sierra Chica. Es decir, si yo no controlo quién lo importa, no controlo la identidad física, no controlo que esa persona jurídica esté en el rubro que corresponde, que no tenga movimientos, evidentemente omito, soy negligente, participo, o soy coautor, como dice la doctora Servini de La Curia. doctora Servini dice, no es que se le escapó la tortuga, sino que era socio de esta importación descontrolada de efedrina, Y nosotros, por eso cuyo mismo, destino eran los carteles mexicanos. Por supuesto, claro. por supuesto. Por eso estaba trabajando para los carteles mexicanos. Documento página 2, nosotros decimos que lo que ha pasado con la metanfetamina es un claro ejemplo de que lo que veníamos diciendo daba la pauta de dos cosas. Primero, que el registro no tenía que estar ahí, y hoy no tiene que estar ahí, porque no tiene los técnicos ni los equipos preparados para el cruce. Y segundo, lo que decíamos era que las resoluciones que saca la ministra Graciela Ocaña y el equipo que estudia cuánto se necesita en el mercado local es el equipo del doctor Martínez, dicen se necesita tantos kilos, hacen un borrador de una resolución que es la 4712/8 en forma contemporánea a la que el ministro de Seguridad y de Justicia, por lo que estaba apareciendo, que la visión es distinta, me aparece en un allanamiento pero no sabe por qué o cuánto se desvía o por qué se desvía, sacan cada uno por su lado en forma contemporánea una resolución cada uno. Y después hacen una resolución conjunta, que creo que el jefe de gabinete era Massa. Pero el control es del registro de precursores químicos, que está creado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ese registro no puede seguir funcionando ahí. Además, la CEDRONAR es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Quien fue el titular... participaba en el desvío carteles mexicanos de la droga consolidados en Argentina. Y Granero es un hombre de máxima confianza, lo era de Néstor Kirchner, era su dentista de toda la vida, un hombre muy cercano al poder. Bueno, yo quiero decir una última cosa, digamos, más allá de lo que uno está hablando, que realmente es un hecho absolutamente lamentable e institucionalmente gravísimo. Cuando me toca a mí, como coordinadora, firmar y pedir esto, a mí el doctor Granero le pide al Procurador General de la Nación que sea separada de mi cargo como magistrada porque me había excedido. El procurador... como Campagnoli o como hizo Vudú en su momento. El procurador hizo un bollito con el pedido del Poder Ejecutivo, Poder Independiente, y lo debe haber tirado o estará, no sé, en algún... Mirá. Muchas gracias. De nada. Ya venimos, última tanda y vamos hacia el cierre del programa. Che, ¿sabes a quién ascendieron? ¿A quién? Al hijo de Gutiérrez. ¿Al hijo de Gutiérrez? No, no puede ser. Pero si es un inútil el hijo de Gutiérrez. No sabe sumar, no sabe restar, no sabe hacer nada. Usted lo conoce también. Salió de la universidad ayer. ¡Qué empresa generosa! El hijo de Gutiérrez no se puede creer. Café. ¿Se te vino el mundo abajo? Que no te pase con el seguro de tu auto. Aseguralo en la caja antes del 31 de agosto y te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses. La Caja. Lo nuestro es un compromiso.
Muy buenas las milanesas de soja, mi amor, ¿eh? ¿Vieron? Además son fuente de proteínas, tienen fósforo y 0% colesterol. No te la puedo creer. Nah. Sácame una foto. Me interesa muchísimo. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Esto es increíble. Increíbles son los zapatos que me tarjeté ayer. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. ¡A comer! Hay algo fascinante en las películas, la capacidad de acortar el tiempo. Los que buscamos esa misma rapidez para recuperarnos de los síntomas gripales, elegimos Tapsin Plus Rápida Acción. Sus cápsulas blandas los alivian rápidamente. Tapsin Plus Rápida Acción, efectividad en menos tiempo. Llegó el invierno. Usa Lisoform para eliminar virus en un 99,9%. Protege a tu familia con Lisoform. Lisoform aerosol. Eficacia comprobada en virus H1N1 y respiratorio sincicial. Lisoform. Desinfecta lo que no ves. Cuida a los que querés. Una experta en ahorro como vos necesita ofertas como estas. Solo por este sábado, 3x2 en pañuelos, toallitas húmedas y pañales para bebé de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en pastas frescas y queso rallado de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. ¡Feliz día a día! Déjate llevar por el maravilloso mundo de las fragancias de Glade, donde la tentación de moras te seduce y el bosque encantado te atrae. Deja que te transporten desde tu hogar con las nuevas fragancias de edición limitada de Glade. Bueno, ha sido una noche de intensos debates porque lo que se abre, por lo menos desde el punto de vista de la economía, es una situación incierta, difícil saber qué es lo que puede llegar a pasar más allá de la discusión acerca de si es esto o no una situación de default. Es un limbo, ha dicho el ministro de Economía, y ahora un poco estaba, por un lado, el riesgo que el gobierno dice que no quiso correr y que por eso no aceptó el fallo de Griesa, de darle a estos buitres un acuerdo mejor, porque dicen el otro 93% me podría haber exigido lo mismo y la Argentina no estaba en condiciones de hacer algo de esas características. Ahora ese otro 93% es el que hay que cuidar, quedó adentro el canje. Es importante porque la Argentina además estaba tratando de empezar a cerrar el frente externo para tener inversiones y terminar con la escasez de dólares, ver qué se hace para que ese 93% siga cobrando. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué es lo que le van a ofrecer? Por ahora el dinero está congelado en el Banco de Nueva York, más de 530 millones de dólares que el juez Griesa no permite que los bonistas cobren. Dijo Kicillof hoy, ese dinero no es de la Argentina, Argentina lo depositó, falta que permiten que termine el proceso. Mañana a las 12 del mediodía hay una nueva audiencia en Nueva York, la convocó Griesa bajo el título Discutir la situación planteada por el default de la Argentina. Nos reencontramos el jueves que viene a seguir conversando de la actualidad política y económica. Buenas noches para todos. This